En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Saludamos especialmente a los senadores que nos acompañan, también a la subsecretaria Macarena Lobos. Estimado señor secretario, muy buenos días también a la secretaría y a los asesores que nos acompañan. Cuenta. Muchas gracias, presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Señora subsecretaria, invitados, invitadas, muy buenos días. Señora presidenta, hemos recibido en esta secretaría un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se denomina Informe sobre Violencias Percibidas en la Macrozona Centro-Sur 2023, Programa de Fortalecimiento de la Macrozona Centro-Sur. Sus señorías tienen a su disposición este importante documento. Muchas gracias, señor secretario. ¿Lo podrá mandar también por al correo, al WhatsApp, para tenerlo? Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a la tabla del día, estimado secretario. Gracias, presidenta. En la tabla del día de hoy tenemos el comienzo del estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que corresponde a los boletines números 11.144 y 11.09207 refundidos. Para el análisis de este asunto ha sido especialmente invitada la señora subsecretaria, la Secretaría General de la Presidencia, señora Macarena Lobos. Señora presidenta, me permito señalar también que han pedido audiencia en relación con este mismo asunto el fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, y la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, señora Romina Garrido. Muy bien. ¿Tiene usted relación respecto a las principales diferencias? Ah, una relación general. Ok, vamos. Sí. Señora presidenta, este proyecto tuvo su origen en un mensaje de la expresidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Y en una moción de los senadores, señores Araya, Durresti y ex senadores, señores Arboe, Espín y Larraín, sobre protección de datos personales, que fue el boletín número 11.09207. El proyecto posee por objeto perfeccionar las normas relativas al tratamiento de los datos personales de las personas naturales, de manera que éste se realice con el consentimiento del titular de dichos datos o en los casos que lo autorice la ley, asegurando estándares de calidad, información, transparencia y seguridad. Asimismo, persigue crear la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo público encargado de velar por la protección de los datos personales. En cuanto a su estructura, este proyecto se divide en 3 artículos permanentes. El primero de ellos introduce diversas enmiendas en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. El segundo modifica la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública y el tercero propone modificaciones a la Ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Además, esta iniciativa contiene 7 disposiciones transitorias que regulan diversos aspectos sobre temporalidad, etcétera. Cabe hacer presente a sus señorías que el proyecto fue revisado en su primer trámite constitucional por esta misma comisión y la Comisión de Hacienda del Senado, y luego en su segundo trámite por la Comisión de Constitución y la Comisión de Hacienda de la Cámara Revisora. Asimismo, se destaca que poseen caracteres de normas orgánicas constitucionales, el inciso primero del artículo 30 sexcias, el artículo 43, el inciso sexto del artículo 44, el inciso primero del artículo 45 y los artículos 55 y 56, que pasaron a ser 54 y 55 en el proyecto de la Cámara, contenidos en el numeral 12 del artículo primero. Además, son normas de quórum calificado, la letra H del artículo tercero, contenido en el numeral 5, el inciso final del artículo 14 bis, la letra D del inciso primero del artículo 24 y los incisos tercero y final del artículo 25, contenidos en el numeral 10, el artículo 46, el inciso octavo del artículo 50 y el inciso primero del artículo 55, que pasó a ser 54 en el texto de la Cámara. Todos ellos contenidos en el numeral 12 del artículo primero del proyecto de ley. Señora presidenta, cabe señalar que este proyecto tiene en total 58 artículos y además los 7 transitorios que ya señalé. Hay muchas enmiendas de la Cámara de Diputados, casi a todos los artículos. Muchas gracias, señor secretario. Sin más, saludamos al senador Cruzcoque y le damos la palabra a la subsecretaria Macarena Lobos. Subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes, a la secretaría, a los asesores
Tal como lo decía el secretario en su relación, este es un proyecto que tuvo su origen en el año 2017, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que se fusionó con una moción del senador Durresti Araya y los ex senadores Arboe, Espina y Larraín, y que después de 6 años de tramitación hubo un largo tiempo, ¿no es cierto?, que estuvo radicado aquí en el Senado con un debate, como ustedes bien saben, sobre la institucionalidad a cargo. Ese fue como el meollo de la discusión en el primer trámite constitucional, la institucionalidad a cargo de esta tarea. Y luego en la Cámara de Diputados, acá se logró un acuerdo respecto a que fuera una agencia independiente finalmente la que estuviera a cargo, y eso se ratificó en la Cámara de Diputados, y ahí tuvimos un trabajo bastante arduo con una comisión creada con los asesores de los parlamentarios, con expertos, con la gente de la Unión Europea, que permitió que casi todas las enmiendas, que son, como bien decía el secretario, bastantes, se lograran aprobar por unanimidad. Como ustedes recordarán, este proyecto tiene por objeto modernizar nuestra legislación, ¿no es cierto?, de protección de datos personales. La ley 19.628 tiene larga data, estamos desactualizados en eso, y ponernos al día, digamos, tomando como referente el reglamento de la Unión Europea, y la mayoría de las normas que están propuestas tuvieron, digamos, como espejo esa normativa que nos permite además cumplir con el acuerdo que habíamos suscrito cuando entramos a la OCDE en el año 2010 de actualizar nuestra normativa de datos personales y facilitar, por cierto, el tratamiento de datos en materia internacional con la Unión Europea, que es nuestro tercer socio comercial. Yendo en concreto, digamos, si a ustedes les parece, para hacerlo más fácil, dado que son muchas enmiendas, nosotros hemos agrupado en la presentación que ustedes tienen a disposición 28 enmiendas gruesas, podríamos decir que son más, están agrupadas porque algunas de ellas impactan a más de un artículo, por cierto. Sin duda hay además una serie de otras enmiendas que son menores, digamos, que son básicamente de redacción, que se habla, que en realidad esas no las las puedo enumerar al final, digamos, pero que eso hace que aumenten sin duda el volumen. Pero las sustantivas, no sé si se puede proyectar la presentación. Sí, vamos siguiendo el orden de la PPT para efectos prácticos. Yo voy a hacer sucinta respecto a esto y después podemos entrar, digamos, en profundización de acuerdo a las consultas. Me acompaña Alice Siman, abogada de la División Jurídica Legislativa, quien ha estado acompañándonos y a cargo de la tramitación del proyecto. Buen día, senador Durresti. Comentaba que íbamos a entrar en enumeración, ¿no es cierto?, de las enmiendas o modificaciones. Nosotros creemos que el proyecto, digamos, una regulación robusta, moderna, que nos pone al día en lo que es legislación de datos personales, y en términos generales creemos que es un avance sustantivo y que estamos de acuerdo con las enmiendas introducidas en la Cámara, sin perjuicio de que hay cuestiones, digamos, que obviamente serán ustedes los que evaluarán si están de acuerdo o no, pero hay algunas cuestiones que han surgido ex post de su debate que al final precisaré que podrían ser sujeto de mejores. Lo primero tiene que ver con la aplicación extraterritorial de la ley, y como decía, nosotros tomamos como anclaje el reglamento de la Unión Europea y se hace aplicable a quienes tratan datos referidos a personas que se encuentran en Chile, aunque aquellos responsables no se encuentren establecidos en el territorio, se le aplica la ley nacional. Entonces, en la práctica, eso tiene también que ver con otra enmienda que se hizo después, que también fue un tema ampliamente debatido, que es la obligación de que las empresas extranjeras tengan que nombrar un representante en Chile para efectos, ¿no es cierto?, de poder garantizar la debida protección de los datos personales. Luego se hace una precisión en lo que es la definición de datos personales, en que se eliminó el esfuerzo de identificación desproporcionado como causal de excepción a la calificación, ¿no es cierto?, de un dato que fuera personal. Luego viene toda la definición de datos sensibles, que se incorpora todo lo relativo a los hechos o circunstancias de la vida privada o la intimidad, así como la situación socioeconómica, y se dio un carácter abierto no taxativo porque se habla de causales tales como, a diferencia de lo que venía originalmente, que era una enumeración taxativa de los elementos que se consideraban para calificar un dato personal como sensible. Luego viene todo lo relativo a la regulación y definiciones de fuentes de acceso público, donde se establece que los datos obtenidos por fuentes de acceso público, ¿no es cierto?, se someterán a las disposiciones de la ley y, por tanto, se eliminan las fuentes de acceso público como fuente autónoma de licitud. Es decir, se aplica la regla general respecto a los datos de bases abiertos para el tratamiento de datos personales. Se hace una precisión respecto a la definición. Sí, voy en la 4.
En la 4. ¿Perdón? Definición y regulación de las fuentes de acceso público, el numeral 4. Hay una definición. Lo que pasa es que el proyecto original establecía, muchas gracias, establecía, digamos, que el hecho, o sea, modificó la Cámara respecto, no, sustituyó, digamos, la redacción que venía de la propuesta, que en definitiva, o sea, solo la letra A me aclara, Alicia, que se suprimió efectivamente y luego se hizo una enmienda, claro, se hizo una enmienda en cuanto a la redacción, que es, en definitiva, antes los datos de acceso público, por el solo hecho de ser datos de acceso público, se entendía, digamos, que esa era una fuente lícita para el tratamiento de datos personales. Eso se modifica y se someten los datos de acceso público a la regla general de tratamiento de datos que propone la ley, cumpliendo todas las normativas. Esto no sé si Lizy quieres complementar algo más. Perfecto. Eso, senador Galilea, por su intermedio, presidenta. ¿Quiere hacer una pregunta? Senador, ¿quiere hacer una pregunta o continúa la exposición de la subsecretaria? No, es una pregunta solo para orientarme. Quería saber si la subsecretaria está haciendo solo un relato o quiere llegar a propuestas eventuales para... o después es simplemente el relato y después entramos solo para orientarme en el contexto, sentido y objetivos finales de su exposición, subsecretaria. Claro. Por su intermedio, presidenta, respondiendo a la consulta formulada por el senador Galilea, la idea es solo exponer de manera general, sucinta, los 28 aspectos más relevantes respecto a los cuales sufrió enmienda el proyecto para que luego podamos profundizar respecto a alguno de ellos y, por cierto, escuchar las inquietudes y preocupaciones que tengan ustedes respecto a aquellas enmiendas, digamos, y en ese sentido poder identificar, como decía al principio, si bien nosotros estamos muy satisfechos con el proyecto en términos generales, que creemos que se pone al día en la normativa, tras el despacho de la Cámara, que como ustedes saben fue en junio de este año, en la misma conversación que hemos mantenido con la gente de la Unión Europea, han surgido algunas precisiones que pudieran ser deseables de incorporar, pero eso, digamos, es parte del debate posterior, senador Galilea. Siguiendo con la enumeración de enmiendas por su intermedio, presidenta, decíamos que había una definición respecto al consentimiento donde se establece, ¿no es cierto?, el requisito que sea otorgado a través de una declaración o clarificación afirmativa. Es decir, se establece alternativamente que estas dos formas son una forma de dar un consentimiento explícito y además se establece que esto tiene que ser, se explicita, digamos, que tiene que ser previo al tratamiento de los datos. Luego se precisa también en el derecho de portabilidad que estos se pueden transmitir directamente entre los responsables y no necesariamente la portabilidad supone supresión de datos y se explicita también que tiene que ser con un formato de uso común la transferencia o portabilidad. Se cambia transferencia, de hecho esa fue una de las temas formales que se cambia transferencia por portabilidad en cuanto al tema de los datos. Luego se hace una modificación en el registro de sanciones y cumplimientos. Se habla de cumplimiento, invirtiendo las expresiones cumplimiento y sanciones, y se elimina el deber de registrar la revocación de la certificación de los modelos de prevención. Había cuenta que el tema de los modelos de prevención es una cuestión voluntaria, no parecía razonable porque lo iba a desincentivar el hecho que se pudiera registrar en este registro de sanciones el que no se hubiera hecho dicha certificación. Aquí también se resalta el deber de, como ustedes saben, está toda la parte de los principios, el deber de lealtad y responsabilidad proactiva, que tiene por objeto que el responsable de los datos tiene la obligación de acreditar la licitud, ¿no es cierto?, del tratamiento de los datos personales que está realizando. Asimismo, se ratifica o se refuerza el principio de calidad en orden a que se agrega que tiene que explicitarse la proveniencia de los datos personales en el cumplimiento de este principio. Luego se explicita también todo el tema de la obligación de entregar al titular la información necesaria para el ejercicio de los derechos de la ley como una norma de protección general respecto a información y transparencia. En el caso de información de lógica aplicada,
se establece cuando se hace tratamiento automatizado de datos, se establece el deber general de entregar la información, salvo que la ley establezca lo contrario, y también se reconoce el derecho de oposición, ¿no es cierto?, de las personas al tratamiento de datos, salvo que concurra interés público o el ejercicio de una función pública. Y ahí después tenemos, a raíz de la solicitud de audiencia por su intermedio, Presidenta, decir que hay una norma específica respecto a los órganos públicos, en especial sobre el Ministerio Público, que este fue un tema de alto debate respecto a eso, para efectivamente la posibilidad del tratamiento de los datos dentro de estas instituciones para el cumplimiento de la función que les corresponde y que en ningún caso esto implique, ¿no es cierto?, si bien se aplica a todas las instituciones privadas y públicas, en ningún caso pueda significar coartar el cumplimiento de la función para la que están llamados. Senador, bienvenido, senador. Luego tenemos el tema de las decisiones individuales automatizadas, que también aquí se cambia la lógica de prohibición por posibilidad de oposición, y el hecho de que fuera solo, el proyecto original hablaba que fuera únicamente de tratamientos, digamos, de datos automatizados, ahora se elimina la exigencia de que sea únicamente y por tanto da más posibilidad para el ejercicio del derecho de oposición. Y la necesidad, ¿no es cierto?, de poder exigir además una explicación sobre la decisión adoptada. Luego se regula el derecho a bloqueo y se establece un plazo de 3 días para que la agencia pueda efectivamente resolver estas solicitudes realizadas por el titular. Como decía previamente, a raíz del tema de la internalización de los datos, se establece la obligación de designar representantes para efectos de que el titular pueda ejercer los derechos acá en Chile ante la Agencia de Protección de Datos. Luego también se establece como regla general la necesidad de evaluar el impacto de protección de datos personales cuando hay un alto riesgo para los derechos de las personas. Se enumeran, digamos, los casos en que eso procede y se establece como sanción gravísima el hecho de que se incumpla esta obligación. Hay una norma también especial por la sensibilidad de los mismos respecto y para compatibilizarlos con las normas, ¿no es cierto?, de los derechos de los pacientes, la regulación de los datos personales en materia de reglas sanitarias relativas a salud y perfil. Luego, como decía, el numeral 18 apunta al tema que decía previamente, que es todo el tema del ejercicio de las funciones fiscalizadoras, investigativa, protección de víctimas y testigos, donde se agrega el propósito de proteger de estas funciones del Ministerio Público, entonces establece los casos en que no se da lugar derecho a los titulares para no entorpecer el cumplimiento de esas funciones. Tuvimos hartas reuniones con el Ministerio Público y llegamos a esta redacción de consenso. Así que no estoy tan, o sea, no sé cuál será el punto que quieren levantar, ¿no?, porque después de una extensa conversación confluimos a esta redacción que viene propuesta desde la Cámara de Diputados. Luego tenemos también la regulación respecto, como ustedes saben, como decía al principio, una de las garantías, ¿no es cierto?, de actualizar nuestra normativa es que vamos a ser considerados países adecuados para el tema de tratamiento de datos personales, y aquí se establecen facultades para la agencia en los casos en que queramos hacer transferencia internacional de datos con países que no son adecuados, va a ser la propia agencia la que va, ¿no es cierto?, evaluar si se cumplen los estándares para esa transferencia. Dada el tema relevante que aquí hay una confluencia y se nombraba al principio que de hecho se modifican, ¿no es cierto?, normas relativas a lo que es el Consejo para la Transparencia, la Ley de Acceso a la Información Pública o la Ley del CERNAC, donde confluyen distintos órganos públicos que pueden colisionar, ¿no es cierto?, en cuanto a sus funciones o competencias, se explicita de manera clara la aplicación del artículo 14 de la Ley 19.1880 en el sentido del deber de coordinación regulatoria para efectos de impedir efectivamente que tengamos problemas respecto a las competencias y siempre con el deber de deferencia, es decir, que prevalece, ¿no es cierto?, la competencia específica. Como decía también al principio, uno de los temas debatidos acá en el Senado, pero que luego se ratificó en la Cámara, que es el tema que hay una agencia autónoma respecto a esto. Ustedes saben que pasamos por distintos modelos institucionales y tuvimos un largo recorrido al respecto. También reforzando la lógica de la autonomía de esta institución, se estableció, haciendo un símil con lo que es hoy día el Consejo de la Transparencia, que el presidente y vicepresidenta no sean propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado, sino que dentro de los que son consejeros, que sí tienen esa regla, ¿no es cierto?, propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, sean entre los propios miembros, los 5 miembros que elijan su presidente y vicepresidenta.
También se sanciona el tema de la entrega de información incompleta como una infracción leve que pasa a gravísima cuando esta incomplitud es hecha a sabiendas. Otro tema que fue ampliamente debatido fue el régimen de multas. Como ustedes saben, siguiendo también la normativa internacional, acá se establece que las multas, las empresas, en el caso de las empresas, va a ser un porcentaje de sus ingresos anuales por ventas de bienes y servicios y otras actividades del giro, que se establece en un 2% con un tope de 10.000 unidades tributarias mensuales y de 4% con 20.000 unidades tributarias mensuales, si es infracciones graves o gravísimas respectivamente. Esta es una innovación, como ustedes saben, el proyecto despachado por el Senado venía sin techo, solo con porcentajes relativos al giro, y en el debate en la Cámara finalmente se estableció un techo máximo, es decir, se aplica en primer lugar el porcentaje, salvo que el porcentaje supere el techo establecido en términos absolutos en UTM. Adicionalmente, se incorpora como sanción la suspensión de tratamiento de datos personales, pero se explicita que esta es una sanción de carácter transitorio, se explicita que tiene una duración de 30 días. Se establece el plazo de 10 días para que los titulares puedan ejercer sus derechos con el responsable que se haya allanado la reclamación para que efectivamente haya una oportunidad, ¿no es cierto?, de bilateralidad antes que la agencia proceda al archivo de los antecedentes. Hay un modelo preventivo para el tema de infracciones y se explicita además que la sola designación de un delegado no constituye un modelo de prevención. Se avanza, sabemos que, bueno, ustedes saben, en la ley de delito económico avanzamos bastante en el tema de prevención. Hay una norma que, como ustedes saben, el artículo 54 establecía cómo compatibilizar, y que ocurre lo mismo con la agencia, ¿no es cierto?, del Consejo de la Transparencia y todo, cómo conciliamos esta fiscalización de estos organismos con los órganos autónomos, le hace Poder Judicial, Congreso, Banco Central. El artículo 54, despachado por el Senado, establecía una buena conciliación, a mi juicio, respecto a las dos cuestiones para garantizar que efectivamente, respetando la autonomía, no queden al margen de la fiscalización de esta agencia. Esa norma se suprimió en la Cámara de Diputados. Hubo un consenso en la Cámara para que la pudiéramos reponer, pero ya había sido despachado por la Comisión de Constitución y dado que el reglamento de la Cámara de Diputados impide que la Comisión de Hacienda vea materias que no son competencia de Hacienda. Yo hice un gran esfuerzo por convencerlos de que era materia de competencia de Hacienda, pero no lo logré, así que la indicación no fue admitida a trámite. Pero lo relevo porque creo que es importante garantizar este tema. Luego, como decíamos, vienen modificaciones. Eso es como el resumen, podríamos decir, general de las enmiendas del artículo primero. Luego viene una modificación a la ley del consumidor, como bien decía el secretario por su intermedio de presidencia, para básicamente ajustar cuál es la competencia del CERNAC y que se reduce en materia de datos personales al tema de los juicios colectivos cuando efectivamente se hayan vulnerado estos datos y el deber de llevar registro de las actuaciones judiciales. Todo el resto de materias van a ser competencia de la agencia de datos. Y luego tenemos todo el capítulo, ¿no es cierto?, de normas transitorias, donde se amplía la vacancia a 2 años. Esta vacancia es general y, por tanto, entra a aplicar toda la ley. Se hace no es una entrada escalonada como se veía al principio, sino que única, y por eso se posterga 2 años. Adicionalmente, se adelanta el plazo para dictar los reglamentos establecidos en la ley, no desde la entrada en vigencia, sino desde la publicación en el proyecto en el diario oficial, es decir, dado que tiene este desfase de 2 años, cosa que tengamos los reglamentos. Y asimismo, se amplía el plazo a 90 días para que los comisionados de los consejeros de esta agencia puedan proponer los estatutos de la misma. Entonces se amplía 90 días para darle un plazo razonable, ¿no es cierto?, para poder proponer y discutir la propuesta. En términos generales, Presidenta, esas son las principales enmiendas, abiertas a cualquier duda o consulta. Gracias, subsecretario. Solo una consulta. ¿La posición del Ejecutivo con estas enmiendas es a favor o en contra o tiene matices? No, como decía, nosotros como Ejecutivo en general estamos de acuerdo con las enmiendas.
surgió este tema que hacía referencia del artículo 54, que si se abriera, digamos, algún espacio, ese sería un tema que nosotros quisiéramos que se rectificara para hacer valer lo que había salido, ¿no es cierto?, originalmente desde el Senado. Y tal como comentaba, si bien el proyecto fue despachado en junio, tuvimos un arduo trabajo con la gente de la Unión Europea, especialmente Bruno Giancarelli, el encargado, ¿no es cierto?, de temas de datos personales. Con posterioridad al despacho de la ley, él formuló que para efectos de que Chile fuera considerado país adecuado, sería deseable, si hubiera algún espacio, de hacer alguna modificación o precisión respecto al tema de los datos internacionales, como se tratan, digamos, el tema de la transferencia internacional de datos personales. Había cuenta que con posterioridad al despacho del proyecto en su segundo trámite constitucional hubo una sentencia relevante en la Unión Europea que establece ciertas precisiones y que, dado que todavía no se aplica la ley, sería deseable, digamos, que uno pudiera homologarla. Y adicionalmente plantear que hecho el trabajo, como decía, en esta mesa técnica, con los asesores, tanto de los parlamentarios como parlamentarias, como miembros de la Academia, de la propia Unión Europea, surgió también el tema de que, dado que habíamos utilizado el Reglamento de Tratamiento de Datos de Protección de Datos de la Unión Europea, el por qué en algunos casos habíamos ido con algunas normas un poco más allá del reglamento y que sería también deseable, pero como digo, nosotros en términos generales como Ejecutivo avalamos las enmiendas propiciadas por la Cámara y acotaríamos, digamos, si usted me lo pregunta en esos términos, al tema del artículo 54, los órganos autónomos, y a este tema del tratamiento de datos transferencia de datos personales a nivel internacional, para que efectivamente no cupiera ninguna duda. Nosotros, analizando, creemos que de una interpretación armónica, digamos, del texto se puede llegar a la misma conclusión que haciendo la enmienda, pero si hubiera ese espacio, digamos, creemos que es mejor. Ya hemos esperado 6 años por la ley de protección de datos personales, que si se puede subsanar eso sería deseable. Creemos que es muy importante poder avanzar esta ley en los temas de transformación digital y dado que está presente el senador Piu, que ha liderado y nos ha ayudado mucho en estos temas, creemos que hay una triada ahí muy importante, ¿no es cierto? No podemos avanzar en transformación digital si no tenemos protección de datos personales y ciberseguridad, y nos parece muy relevante que podamos avanzar. Esperamos la próxima semana ver en sala, ¿no es cierto?, el proyecto de ciberseguridad para que pase el tercer trámite, y sería muy deseable, ¿no es cierto?, que estos dos proyectos que conforman esta triada pudieran salir prontamente, concluir su trámite legislativo. Eso, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Piu. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio saludar a la subsecretaria, al equipo del Ejecutivo, a los senadores. Vengo en mi calidad de miembro permanente de la Comisión Conjunta Parlamento Chileno-Parlamento Europeo, y por eso hago propias las palabras que ha dicho por su intermedio, señora presidenta, la subsecretaria. Es la Unión Europea la que nos ha iluminado a contar del 25 de mayo del 2018, cuando ellos publican el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Yo quiero destacar esa fecha, porque esa es la fecha en que iniciamos todos esta legislatura. O sea, partimos este proceso con esta recomendación, este reglamento europeo que se ha convertido en el tiempo en el estándar de facto internacional. Y eso es lo más importante, entender que en ausencia de una normativa internacional, esto es lo que se ha aceptado internacionalmente como un buen estándar. La Unión Europea eligió 3 países en el mundo para hacer el lanzamiento simultáneo. Bruselas, la capital de Europa, la India y Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque somos la misión más antigua que tiene la Unión Europea en América Latina. Y eso ya marca un elemento diferenciador. Tenemos programadas sesiones el día 4 y 5 de diciembre en Bruselas para ver todas las negociaciones que están relacionadas con la extensión del tratado, el acuerdo económico que tenemos con la Unión Europea, donde el tema de datos es sensible, porque la economía y la sociedad es hoy digital, y por eso se requiere avanzar en protección de datos personales, en ciberseguridad, tal como se mencionó, y en otra palabra que nos cuesta mucho entender, que es la interoperabilidad. Me referiré a eso después porque es materia de otro proyecto de ley.
Respecto de datos, tenemos por delante una situación que se ha producido no solo por la sentencia. Yo quiero recordar que después que se despachara el proyecto el día 4 de julio de este año, sesionó el Parlamento Europeo para proponer nuevas regulaciones a la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y por qué? Porque tiene problemas, o sea, con el tiempo, el 2018 al 2023, se encontraron algunas recomendaciones. Y ellos están tramitando en este momento estas nuevas recomendaciones. Proposal for a regulation laying down additional procedure rules relating the enforcement of regulation GDPR. Esta es una legislación dinámica. El tema de los datos está avanzando muy rápido. Lo vemos hoy incluso con el tema de la inteligencia artificial. Y si no entendemos bien el tema de los datos, vamos a arriesgar muchas cosas después. Es por eso, señora Presidenta, que creo que es oportuno hacerse cargo de lo que nos señala la Unión Europea. O sea, esta es la instancia correcta y adecuada. Y creo que a ese nivel técnico podemos crear una comisión mixta para abordar lo que la Unión Europea nos señala, teniendo en cuenta que hay nuevos antecedentes. O sea, este es un proceso en evolución en que estamos viendo. En paralelo, está, y ya se ha señalado en tramitación, la Ley Marco de Ciberseguridad, que también fija un catálogo de faltas con multas. Resulta que en este momento, tal como está quedando la Cámara de Diputados, las multas no conversan entre datos y ciberseguridad. Entonces tenemos un problema. Y tenemos que también homologar, o sea, no podemos establecer diferentes criterios en diferentes ámbitos, porque todo es lo mismo, el mundo digital. O sea, el comportamiento tiene que ser igual y los estándares tienen que ser igual. Basado en esos dos elementos, en el hecho que la Unión Europea está haciendo algunos ajustes y ha hecho también algunas observaciones, y al hecho que nosotros tenemos que homologar nuestra legislación, creo oportuno que se tomen en cuenta estos elementos y los podamos revisar. Y así poder discutir aquellas cosas en las que creemos que hay bastante consenso. Yo quiero decir que he preguntado a muchos especialistas y mucho consenso en algunas modificaciones prácticas muy sencillas para también no retardar esta ley. Esta ley la necesitamos sacar pronto. Yo llegué un poquito atrasado porque en el mismo momento estamos tramitando una ley para poder cambiar la división de gobierno digital que está hoy en la Secretaría General de la Presidencia a Hacienda. Y eso es necesario, creamos o no, necesitamos tener una institucionalidad robusta con capacidad para actuar. Bueno, estamos hablando varios temas al mismo tiempo. Finalmente, señora Presidenta, no podemos entrar al mundo digital si no tenemos una identidad digital robusta, provista por el Estado. Toda esta ley de datos se basa en certezas jurídicas y esas certezas jurídicas provienen del momento mismo en que la persona ingresa a este mundo digital. Hoy lo que tenemos es una clave única. La clave única es solamente una credencial. Es un nombre de usuario que puede ser su root, su correo electrónico y una clave, muchas veces muy débil. No es una identidad digital con un sistema criptográfico, con clave pública y privada, con segundos, terceros, cuartos factores de autenticación, con uso de biometría, porque nuestro registro civil no está preparado para eso. No tiene el número de teléfono nuestro para poder verificar si efectivamente somos nosotros la persona y no nos puede notificar. Les recuerdo la ley 21.180 de transformación digital del Estado. Estamos en el primer año de 5 años donde tenemos que hacer la transformación del gobierno central. Uno de ellos, el registro civil. Y estamos en la etapa de interoperabilidad que se cambió, donde la última es notificación del Estado, informarle al ciudadano, a la persona, qué es lo que está ocurriendo. Eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos una identidad digital de verdad y robusta con un sistema de interoperabilidad, que es básicamente certeza jurídica de actos digitales. Así, toda la cadena, actos digitales del Estado, las personas naturales y jurídicas, incluso los dispositivos, van a quedar conectados y se va a poder tener trazabilidad. Quién, cuándo ingresó a la información e integridad. Los datos no van a poder ser cambiados. Eso es fundamental. Son las bases que se requieren. Esto es como construir en las dunas. O sea, si no hacemos bases sólidas, basta que pase algo y se lleva todo. Ese es lo que quiero decir. Necesitamos fundaciones sólidas que nos permitan hacer crecer este nuevo edificio digital y por eso tenemos que armonizar nuestras respectivas leyes. A futuro, entonces, por lo pronto resolver datos, proponer al Ejecutivo una ley de gobernanza digital que se haga cargo de todos estos elementos para poder ordenarlo, porque hemos avanzado a diferentes velocidades, de diferentes formas. Tenemos una ley FinTech, por ejemplo, que va a entrar en vigencia a mediados del próximo año sin una institucionalidad digital funcionando, sin identidad digital, sin elementos básicos que permitan dar seguridad a las personas a lo que está ocurriendo. Pero eso es materia para lo que viene después. Por lo pronto, creo que es oportuno hacerse cargo de lo que se da en la Unión Europea, especialmente por lo que ellos están haciendo. Tenemos
tenemos un vínculo directo, este enlace de trabajo, y se puede resolver rápidamente aquellos puntos en que creemos que se puede mejorar nuestro reglamento y adelantarnos a los cambios que pueda tener el mismo GDPR. O sea, podríamos ser más rápidos que los europeos en la misma línea que ellos van. Eso sería, señora presidenta. Dicho, gracias. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Ya para intentar avanzar, presidenta, nosotros, con la ayuda del senador Piu, hemos conversado y hemos tratado de identificar los puntos en que probablemente haya algún nivel de discrepancia con lo aprobado por la Cámara y que sería razonable llevar una comisión mixta. Son puntos en que creo que se puede llegar perfectamente a un acuerdo, pero en la comisión mixta para que después no haya ningún percance en lo que siga en las votaciones posteriores. No sé, además de eso, si a juicio del Gobierno sea razonable esperar o ya tenemos suficiente antecedente de la votación o de lo que vaya a aprobar la Cámara respecto de ciberseguridad la próxima semana para ver que esté todo medianamente, no sé si la palabra, armonizado entre esta ley y lo que el senador Piu se refería al tema multas, qué sé yo. Son temas que hay que revisar y me gustaría saber si SECPES considera que es razonable esperar a esa votación o no. Pero finalmente los puntos, y tenemos una minuta, presidenta, que después la podemos compartir y trabajar con la subsecretaria. ¿Está relacionada, senador, con los 28 puntos de la subsecretaría? Sería bueno para saber cuáles son los que ustedes proponen de estos 28 puntos, aprobar las modificaciones y cuáles no, para ir haciéndonos un... No, donde en principio vemos que hay que hacer algunos ajustes, es en el artículo 10, designación del representante, que había ahí habían dos criterios, de hecho había una contradicción en el articulado, en uno simplemente designación, otro tiene que constituir en el país una... Sería el punto 15 de la subsecretaria. Claro, yo no lo tengo armonizado así, pero... Creo que ahí podríamos compatibilizarlos para ver dónde va a haber discrepancias. Claro. Porque además otros senadores podemos tener otras discrepancias. Evidentemente. Pero no creo que usted con Galilea No, creo que jamás, usted jamás, con Galilea. jamás he pretendido agotar la discusión y la posibilidad de que menos la presidenta de la comisión, sería una... Claro. Bueno, artículo 11, respecto al procedimiento de ejercicio de derechos ante el responsable de datos. ¿Son tantas las modificaciones que hizo la ¿no? Cámara? Sí. No, sí, en todo esto había hizo modificaciones que pueden ser bastante pequeñas. Después, el artículo 14 sexis, que tiene que ver con notificación de violación de datos. También hay una sugerencia de 14 sexis. Me lo salté porque no estaba en esta minuta, pero en el artículo 13 queremos revisar el tema del tratamiento de datos públicos. Esta eliminación que hizo la Cámara de la letra A del 13. Después, en los artículos 27, 28 y 29, 27 y 28 respecto a transferencia internacional de datos, ahí también por armonización con la Unión Europea, queríamos hacer alguna sugerencia. Después en el artículo 29 también un tema de armonización con la Unión Europea. 30 bis en facultades fiscalizadoras, un pequeño cambio de redacción. Artículo 34 bis, letra F, sanciones, y en eso
la armonización con la ley de ciberseguridad puede ser interesante revisar. El 34.4, letra J, que también tiene que ver con sanciones. El 35, que tiene que ver con estos regímenes de multas. Y en los artículos transitorios, el cuarto y el séptimo. En principio creo que por ahí están los puntos que nos interesaría que revisáramos. Que revisáramos su secretaria, si no es molestia, naturalmente, para ponernos ojalá de acuerdo en la comisión de cuáles son los artículos que llevemos, o sea, cuál sea nuestra propuesta a la sala, de rechazar específicamente solo los puntos donde hay discrepancia, cosa que el trabajo de la mixta sea sumamente acotado en esos puntos y ojalá llevemos una propuesta de solución concordada. Creo que sería lo más eficiente para lograr terminar este proyecto, que es muy importante. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Entonces entendemos que solo estos son los que ustedes llevarían a mixta. Todo lo demás, en los 29 puntos que expresó la subsecretaria, estarían de acuerdo. En principio una En sugerencia. principio. No, está bien, sí. pero para ir entendiendo. Gracias, senador. Subsecretaria. Senador Durresti. Sí, para adicionar algunos temas, lo que ocurre, Presidenta, lo dice bien la subsecretaria y el senador Piu, con el paso del tiempo este proyecto de tratamiento de datos personales va mutando y nos vamos informando de nuevos temas, nuevas materias, independiente de la institucionalidad. Para hacer un poco de historia de la discusión, nosotros enfrentamos una dicotomía respecto de quién administraba esto, y era más allá del articulado que lo discutimos. Nosotros somos mocionantes, lo comentábamos acá, los 5 senadores de la comisión de aquella época. Discutimos y fuimos acompañados con distintos expertos, unos más menos se allanan a las distintas tecnologías, tendencias mundiales que hay de protección de datos, ¿no? Más que una visión ideológica en eso, hay una visión de actualización, de sumarte a todas las situaciones, pero donde tuvimos un inconveniente ideológico de planteamiento es que lo administraba, si era Consejo de la Transparencia o era una agencia autónoma, nueva, en la situación. Ahí fue como la última discusión. Del transcurso del tiempo surgen algunas otras experiencias y qué bueno que el senador Piu haga la referencia a la Unión Europea, que es una instancia en que coordinada los 20 y tantos países de la Unión Europea van actualizando y van intercambiando opiniones para subir el estándar. Hago esa referencia, subsecretaria, que para fijar nosotros en qué momento ponemos un corte, porque si es para incorporar todo y cada uno de los elementos podríamos estar eternamente y no vamos a cerrar nunca. Yo creo que hay que tener un conjunto de normas abiertas que nos permitan al propio agencia adaptar estas nuevas tecnologías o situaciones o modificaciones tecnológicas, y también tener una cláusula de flexibilidad de enmiendas legales si es que hubiera, pero creo que hay que partir. No partir es privarnos de una situación. Y solo una pregunta puntual en hecha esta introducción, Macarena, aprovechando el equipo que ustedes tienen. Huella digital, identidad digital. ¿Cuál es el tratamiento o en la actualización? Nosotros no lo discutimos en su momento cuando hicimos en extenso la discusión. Creo que un tema que se incorpora mucho más en el último tiempo. Acá me compartía mi asesora distintos artículos que se están abordando sobre esto. Me gustaría principalmente la exposición a Internet de aspectos privados de menores de edad. Creo que ahí hay una situación. A propósito, tenemos una discusión que la anticipo a propósito de la ley de adopción. Yo creo que, Presidenta, debiéramos verlo y el próximo año debiéramos adentrarnos en la ley de adopción, donde no obstante todo lo que impacta hacia adelante para tener un sistema de adopción mucho más eficiente, con más garantías para los niños, para los padres y toda la sociedad. También tenemos una huella hacia atrás. Chile tiene un tema pendiente que se está levantando, que está internacionalmente, entre otras cosas en Europa, sobre adopciones ilegales
que ahí precisamente la huella de digital es importante. Lo digo por temas que nunca cierran en este sentido, pero tenemos que hacerlo. Me permito, para no extenderme, Presidenta, lo de huella digital, ¿en qué aspecto está tratado? Yo recuerdo que nosotros no lo abordamos y no sé si senador Galilea lo considera dentro de sus modificaciones. Me gustaría hacer esa observación vinculándolo con la ley de adopciones, que es una ley que tenemos acá, y yo espero el próximo año ponerlo en discusión para abordarlo, no solo por lo de huella digital, sino también como ley base para mejorar el sistema de adopciones. Gracias. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Subsecretaria. Gracias por su intermedio, Presidenta, hacerme cargo de las consultas formuladas por los honorables senadores. Respondiendo a las consultas del senador Galilea, por cierto, ¿no es cierto?, la mejor disposición para poder avanzar y poder recoger los temas que surjan dudas. Hay varios temas de los que planteó, en todo caso, el senador Galilea que no tuvieron enmienda en la Cámara, que son temas, digamos, que vienen, digamos, se ratifica como está en el Senado, que efectivamente no necesariamente, después de mucho debate y conversación, no hubo un acuerdo finalmente respecto de eso, y eso también es parte de la diferencia, porque hay algunos puntos, por ejemplo, el tema de las multas que se levantó acá, fue un tema latamente debatido, y en el caso de ciberseguridad, respondiendo a la primera consulta que hacíamos, nosotros creemos que no es necesario esperar la normativa de ciberseguridad. Hay una armonización en cuanto a las multas, en cuanto a los techos, tiene una composición distinta, porque a diferencia de lo que se plantea en el proyecto de protección de datos personales que crea la agencia, no están establecidas en ciberseguridad como un porcentaje de los ingresos de los servicios, bienes y servicios que prestan entidades asociadas a su giro, sino que están establecidas con... Los topes son iguales, no hay diferencia en cuanto a los topes máximos llegan a 10.000 y a 20.000 UTM en caso de que se trate de infracciones graves o gravísimas respectivamente. Tiene una composición distinta porque en el caso de ciberseguridad no están establecidas, como digo, como porcentaje de los ingresos, pero sí los techos absolutos establecidos son los mismos. Por tanto, nosotros no creemos que sea necesario, y tomando y haciendo un link, digamos, con la propuesta que hacían los tres senadores que han hecho uso de la palabra, creemos que tenemos la mejor disposición para poder recoger y aclarar las dudas, pero creemos que efectivamente es muy importante que tengamos prontamente una ley de datos personales. Como bien decía el senador Durresti por su intermedio, Presidenta, este es un tema dinámico y siempre va a haber necesidad de ir actualizando, y por eso dentro de las propias facultades que se le dan explícitamente a la agencia es que efectivamente vaya haciendo este seguimiento, porque estas son normativas que va a haber que ir actualizando, porque esto funciona mucho más rápido y evoluciona de manera muy dinámica, y por tanto no podemos quedarnos, ¿cierto?, amarrados a ciertas regulaciones, pero es muy importante que podamos contar con un dato actualizado de ley de datos personales. Nuestra ley es muy antigua, tenemos un desfase muy relevante, y por tanto la mejor disposición del Ejecutivo para analizar todos y cada uno de los puntos que susciten dudas e inquietudes de parte de los senadores y senadoras, pero con un horizonte lo posible acotado de tiempo para poder despachar esto. Respecto al tema de identidad digital, efectivamente no lo trata de manera directa en el proyecto, como bien decía el senador Pipo, su intermedio, Presidenta, que se está tratando en paralelo en la Comisión de Hacienda de este Senado, a raíz del debate que surgió en el tema presupuestario del traslado o locación institucional de la División de Gobierno Digital. Se crea, ¿no es cierto?, un proyecto en que se crea la Secretaría de Gobierno Digital. Dentro de las funciones y atribuciones está la posibilidad, ¿no es cierto?, de avanzar en los temas de identidad digital, que efectivamente hoy día solo tenemos clave única. Haciendo ligación con lo que planteaba con el senador Durresti por su intermedio, efectivamente no hay una referencia de identidad digital en el proyecto, sí se trata todo el tema como datos biométricos, que son los datos, se consideran datos sensibles, y por tanto tienen el estándar o nivel más alto de protección dentro de los datos personales contemplados en el proyecto de ley. Adicionalmente, hay un capítulo que venía ya del proyecto original, de normas especiales para la protección de datos de niños, niñas y adolescentes, que fue propuesto por este honorable Senado, digamos, y que no sufrió enmiendas respecto de ese aspecto en el Senado. En cuanto a los temas planteados por, bueno, podemos verlo, no es necesario nosotros, si el senador Galilea nos hace llegar la minuta, podemos analizar cada uno de los puntos, no necesariamente coinciden con los que nosotros habíamos identificado
pero por cierto abierta a tratar de construir, digamos, una agenda acotada de temas de discrepancia y con un horizonte, como digo, temporal breve para poder despachar este importante proyecto. Gracias, presidenta. Gracias a usted, subsecretario. Senador Huenchumilla. Gracias, presidenta. Bueno, en teoría, cualquier senador o cualquiera de nosotros pudiera, ¿no es cierto?, pedir ver todas las discrepancias, las modificaciones que hizo la Cámara Revisora al proyecto, ¿no es cierto?, de la Cámara de Origen. Pero creo que aquí sería importante entonces tener aquí la opinión la dio el senador Galilea respecto de cuál es su punto de vista respecto de los artículos que nosotros podríamos ver para eventualmente rechazarlos y eventualmente que se forme la comisión mixta. Y nos gustaría tener el mismo listado de parte del gobierno exactamente. Es decir, mire, estos son los 10 puntos, 5 puntos, 20 puntos, no sé. En el entendido de que estamos hablando de modificaciones de la Cámara Revisora, porque lo que no fue modificado simplemente legalmente está aprobado, digamos. La mixta unánimemente acordara no, pero abrir algún curso. No es la Comisión de Constitución. No, pero antes de la mixta. No, pero quiero hacer un punto ahí. Aquí, en esta instancia, a menos que en el punto a revisar tuviera algún efecto de rebote respecto de alguna norma que hubiera sido aprobada, por ejemplo. Y si no fuera así, pasa a la comisión mixta y ahí viene lo que aquí se señala en el sentido de que para llegar a acuerdo, la comisión mixta, ¿no es cierto?, podría modificar alguna otra cosa. Entonces yo creo que en ese sentido sería bueno saber, digamos, tal vez conocer lo que plantea Rodrigo de una manera más sistémica, que pudiéramos tener ese documento, senador, para que pudiéramos estudiarlo y tenerlo el Ejecutivo, y ahí vemos cómo procedemos. Y el resto simplemente darlo por aprobado y dedicarnos solamente a los puntos controvertidos. Gracias, senador. Efectivamente, yo creo que vamos a tener una o dos sesiones para escuchar las personas que nos han pedido ser invitadas. No más que eso, subsecretaria, si los señores senadores quisieran llegar a alguna persona o experto académico que les interesara que quisiera exponer en la comisión, le pedimos tanto al senador Galilea como a la subsecretaria que nos hagan llegar la información de los puntos que ellos estiman aprobar o rechazar, para que lo tengan todos los señores senadores, y ahí entonces tendríamos la sesión donde aprobaríamos o rechazaríamos las diferencias con la Cámara de Diputados. Esa va a ser la forma en que esta comisión va a trabajar este proyecto. Subsecretaria y luego el senador. Presidenta, muchas gracias. Si le parece, teniendo a la vista lo que nos proporcione el senador Galilea y, por cierto, si algún otro senador o senadora identificar algún otro tema, más los que, como yo decía, genéricamente habíamos identificado que no necesariamente hay una homologación con la norma europea, que nosotros tenemos que, son 5 puntos que habíamos identificado que podemos actualizar, ¿no es cierto?, la normativa tal como decía el senador Piu. Podemos hacer un cuadro comparado, entonces, donde está el texto aprobado, que nosotros podríamos identificar que se sugiere suprimir, y hacer una propuesta, si les parece a ustedes también, para que podamos adelantar trabajo de cómo creemos que puede resolverse, más allá, digamos, de que ese será una materia de competencia de la mixta, pero para que tengamos claridad de ver cómo podemos llegar a una solución respecto a esto y no solo identificar los temas problemáticos, sino que también vayamos visualizando, dado que ustedes van a ser los integrantes de la mixta con los diputados que designen la Comisión de Constitución de la Cámara, podamos ir visualizando y poder optimizar así los tiempos de despacho de este proyecto. Muchas gracias, subsecretaria. Senador Huenchumilla. Presidenta, respecto de recibir en audiencia, todos sabemos que estamos en el tercer trámite constitucional y por lo tanto no hay audiencia. Entonces yo quisiera hacer presente que por la vía excepcional, no me voy a oponer a lo que usted señaló, pero en el entendido de que estamos abriendo esa posibilidad para las 2 personas que pidieron, simplemente. Pero que si vamos a abrir indefinidamente para que cada uno traiga para acá, bueno, esto no va a terminar nunca. Entonces, estamos en el tercer trámite.
Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta. Sí, yo coincido con lo que plantea el senador Buenchumilla y solo reforzar la idea que las personas que están pidiendo audiencia ahora, el Ministerio Público que asistió a todas las sesiones, nosotros creamos una mesa de trabajo permanente, adicional a la Comisión de Constitución, con los asesores de todos los parlamentarios y parlamentarias, con representantes del mundo académico, con representantes de todas las instituciones públicas involucradas, con la gente de la Unión Europea. Entonces, quiero decir que hay muchos de estos temas que tuvieron un amplio debate y efectivamente llegamos a una solución que puede ser que no sea del gusto de todos los actores involucrados, pero no es un tema que no hayamos analizado, no hayamos debatido y le hayamos dado un amplio espacio para tratar de conseguir un consenso. Prueba de ello es que casi todas estas enmiendas fueron aprobadas unánimemente en la comisión, producto de ese trabajo transversal amplio y colectivo. Por eso digo, hay cuestiones de memoria, revisando el listado del senador Galilea, que claro, que hay cuestiones que fueron ampliamente debatidas que nosotros no levantamos como punto a enmendar porque, claro, puede ser que no sea la solución deseable para alguno de los actores involucrados, pero eso, como digo, fue un trabajo muy arduo y consensuado y que hay una definición respecto de eso más allá. Y por eso creo importante, claro, no reabrir toda la discusión porque si no vamos a retrotraernos al principio de los tiempos. No vamos a reabrir nada, subsecretaria. Recordarle a los señores senadores, ¿no es cierto?, que yo voy a atender audiencias en la comisión referidas exclusivamente, ¿no es cierto?, a las discrepancias con la Cámara. No vamos a abrir un debate de la ley. Y eso será 1 o 2 sesiones máximo. No sé, tenemos estas 2 personas y vamos a buscar también un académico que nos ayude como se ayudan en todos los proyectos, más allá de si está en primer, segundo o tercer trámite. No reabriendo el debate de la ley, sí para escuchar la opinión académica respecto de estas discrepancias, previo a votar, aprobarlas o rechazarlas acá en la comisión. Senador. Presidenta, ratificando su criterio y comentando un poco con el senador Piu. Buen criterio. Yo creo que más que invitados, que claro, todos tenemos consulta o entorno académico, gente que ha trabajado, yo creo que lo que sería importante es tener el acompañamiento de 1 o 2 personas, y hago fe en lo que ha trabajado el Ejecutivo, principalmente con el senador Piu, que nos acompañen, porque te permite ordenar o te permite resolver algunas situaciones, más allá de invitar decenas de personas que tenemos... Claro, que nos acompañen en la parte teórica de algunas dudas que se van a presentar y ahí salvamos esa situación de que no es una instancia de audiencia propiamente tal, sino que es más bien de ratificación o de modelación de lo que hemos tenido. O sea, aquí ya la discusión está bastante avanzada. Efectivamente es así. Vamos a escuchar a las 2 personas que han solicitado ser escuchadas solamente respecto de las discrepancias y luego a una persona que le vamos a pedir que nos acompañe. El fiscal nacional y una académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Senador Buenchumilla. No, está bien, Presidenta. Yo siempre apoyo el criterio de interpretación que tenga, el criterio de conducción que tenga la presidencia de la comisión. Pero entonces queda claro con lo que se señala aquí, porque si no, cada uno de nosotros tendría derecho a traer, digamos, a alguien. Entonces, no es la idea, digamos. Muy bien.